Bueno, eh, el tema entonces es que en enero de 1858 aparece la raza africana o el demócrata negro, que es muy combatido por la prensa porteña, porque, bueno, porque qué hacen estos negros, porque qué les pasa, si está todo bien, porque iban a venir a hacer un periódico, qué sé yo, qué cuánto. Eh, pero porque tenía, evidentemente, no hay ejemplares, pero sí yo he conseguido un montón de referencias indirectas. Del Solar era, por ejemplo, el director. Pero la cuestión entonces es que por el repudio que había, debía ser federal, ¿no? Y estaba vinculado a la Reforma Pacífica, que era un periódico federal de Nicolás Calvo. Así que bueno, no tiene mucha incidencia, pero bueno, tampoco hay, o sea, si había o no incidencia, no hay ejemplar. Sí, en cambio, en abril de 1858 va a salir el proletario. Y el proletario, pues, afortunadamente, lo pude investigar, pude encontrarse los ejemplares. Si bien no estaba completa la colección, bueno, pude escribir y estoy esperando. Está en un articulito. De hace 20 años que lo dejé, pero capaz que escribo. Espero. El tema entonces es que Lucas Fernández, el director, precisamente ante la desaparición del anterior periódico, y como él colaboraba en ese periódico, va a tomar la posta, pero en el periódico este no se habla de negro. Nada que ver con, hablan de raza de color, la comunidad postergada, eufemismo, pero no habla de negritud. También le salen a pegar, ¿no? El Nacional, la Tribuna, y Lucas Fernández dice, pero ¿cuál es el problema? Dice con porque también le sale a pegar, ¿qué? ¿Cómo? El proletario. Dice, sí, acá tal clase no existe. Uno, a primera instancia, yo me acuerdo cuando empecé con esta cuestión, parecía que era un marxista van la letra, el loco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que proletario, si ustedes se acuerdan de El Matadero, de Echeverría, el Negrito de la Aurora, hablan de la clase, del sector proletario, y es precisamente el más postergado y es el que pertenece a los negros, ¿no? A los afro argentinos. De forma tal que no es que fueran comunistas, ni mucho menos. Le todo llamado equívoco, ahora después lo vamos a ver con la prensa sindical, porque entienden que al leer el proletario, como nunca fueron a buscarlo, y saben que si existe o no, le mandan fruta y dicen, estos son comunistas, que estos sitios son trabajadores. Bueno, no es así. Es un periódico netamente afro que habla de la conveniencia de la asociación, de ¿cómo es la unión hace la fuerza, una frase que aparece allí. Son muy interesantes los editoriales, porque hablan del periodismo, de lo que implica para este sector postergado, como dicen, venir a la arena del periodismo, la importancia que tiene del tema de la educación, o sea, porque la educación es lo que permite el ascenso social, ¿no? Entonces ahí apuestan. Y para ello también por allá desliza que, bueno, sale un artículo que sería conveniente que las mujeres no le pidieran a sus maridos por el tema de las modas, camisas de seda y esas cosas, ¿no? Pañuelos de seda, que salían muy caras. ¿Para qué, vieja loca? Esto lo lee un tal
Rosendo Mendizábal, padre de Mendizábal, el que hizo el Entrerriano, el primer tango, ¿no? Y se pone loco el Rosendo. Y dice, ¿qué tanto? Dice que yo a mi mujer le compro lo que quiero, que pine, que va. Y lo escribe desde la tribuna de los Varela. Pero por otro lado, los Varela, Héctor Varela, el seudónimo era Orión, era bastante un periodista muy cercano a los sectores afros de Buenos Aires, ¿no? Así que, pero bueno, el loco Mendizábal tenía acceso a la tribuna, entonces, de los Varela, y desde allí le contesta al proletario Lucas Fernández, ¿no? Y Lucas Fernández, esto es una cuestión bien singular, le dice, mire, don Mendizábal, tranquilícese un poco y hagamos una cosa. Venga y diga lo que quiera, pero desde la columna del proletario. Porque la tribuna, nuestra comunidad, te podría decir que no la compran. Sí compran el periódico como el proletario. Y lo interesante del caso es que Rosendo Mendizábal accede y escribe desde las columnas del proletario también, disintiendo ahí, pero con alguna mesura, ¿no? Nada de quemar las naves, ni nada, no sé, tranquilo. O sea que el proletario es un periódico que estimula el tema lo mutual. Hay una asociación mutualista, la Fraternal, que es la que brega este periódico por sostener y que es el iniciador de esta mutual, esta sociedad mutual, para fundamentalmente el tema de la cuestión de la asociación y de la educación, ¿no es cierto?, que es lo que a ellos les va a permitir salir de los sectores más postergados. Porque, ¿qué ocurre? Había cierta, para así decirlo, laxitud, ¿no? Especialmente si uno tiene en cuenta quienes estimularon el tema de la esclavitud. Ustedes saben que la esclavitud es fomentada por estos chicos, los holandeses, los ingleses, con posterioridad los portugueses y los españoles, pero quienes empiezan la cuestión, la movida, son Países Bajos e Inglaterra. Estos degeneraditos de siempre, bueno, ¿no? Empiezan con esta cuestión. Hay una película que se las recomiendo, Quemada, que decir, pero no Queimada, eso se trata de una isla. Marlon Brando actúa. Y allí se ve muy bien este tema de cuando Marlon Brando está con un grupo de criollos portugueses ellos, porque es una isla portuguesa, ¿no? Y le señala por a través de una ventana hay una prostituta, y entonces les dice, los enfoca, los enfila a los criollos y les dice, ustedes, dice, están casados, ¿qué pasa con sus mujeres? Van envejeciendo, se ponen gordas, tienen mal aliento, eructan, en cambio, dice, si ustedes desearían que fueran más inteligentes, miren, y le señala por la ventana y está la prostituta. Lo que estaba comparando, una metáfora muy ilustrativa, por cierto, es el sistema esclavista en comparación con el sistema capitalista. Entonces él agregaba, si el esclavo lo tienen que mantener, darle de comer, y cuando está viejo y ya no sirve, le tienen que seguir dando de comer. En cambio, a la prostituta van en el momento que quieren, le pagan y ya está. Eso sería el asalariado. Les recomiendo, la película es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y esto también ocurría acá, y en todos lados, ¿no?
Hoy me faltó decir se atenúa un poco acá, porque acá no hay plantaciones, porque acá no está el trabajo de la zafra, de las cañas de azúcar, tanto, sí lo había, pero no como lo que puede llegar a significar el tabaco y los arrozales, ¿no es cierto? Como en Brasil, como en Centroamérica y en América del Sur especialmente. Los sureños eran recontra esclavistas, cabeza de chancho eran los muchachos, y bueno, que van a recién a saldar esa cuestión en la Guerra de la Secesión, en 1866, ¿sí? Y el Brasil lo va a saldar en el 88. Y nosotros en ese sentido somos los pioneros. El periodismo afro en el mundo es pionero en nuestro país. Por eso digo que tengo que escribir el librito Tinta Negra, así lo llamaba. Bueno, vamos a ver si lo hacemos. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, de los negros, de este tema de que se va haciendo un poco más laxo, es porque también hay, ¿qué ocurre? Que los buenos, el comienzo el comercio negrero comienza por el siglo XV, ¿no? XVI, XVII, XVIII son los del apogeo, pero ¿qué ocurre? 1780, el take-off, el gran despegue, la revolución industrial. Entonces Inglaterra, ¿qué es lo que dice? Lo que decía Marlon Brando. Nosotros necesitamos asalariados, gente que compre lo textil, que compre un jarrito para tomar té, ¿no? Por poquito que gane, pero que compre. Necesitamos, el capitalismo funciona así. Entonces, ya no nos sirve ser negreros. ¿Y qué hacen entonces? Y salen a cazar barcos negreros. Y es así que cuando venía un barco inglés y veía un barco negrero, ¿qué hacían? Le prendía mecha al cañón y ¡blum! No le importaba, no era filántropo, no le importaba que si iba todo a pique, negro, blanco, morochito, rubiecito, pata de palo, nada, ¿no? Porque ya estaba funcionando el capitalismo y no les convenía el tema. Entonces esto era también todo un riesgo, atravesar el Atlántico para los barcos negreros. Y en esa cuestión, ¿no es cierto?, es que también esa laxitud, ¿no es cierto?, acá se ve también de algún modo refrendada por las leyes, porque había casos también, como vimos Belgrano, Artigas, ¿no es cierto?, había otros casos, el propio Alvear, había que se podían los negros trabajando, ¿sí?, porque tenían los domingos para ellos, y si eran más o menos dendosos, o se llevaban bien con alguien, vaya no sabía cómo era el asunto, podían ganar la libertad. Y entonces esos negros libertos, hubo uno muy importante, muy famoso más que importante, que fue Marcelino. Marcelino era el negro que hacía los peinetones. Los peinetones eran los adornos para las mujeres en la cabeza, ¿no? ¿Y a quién tenía trabajando el bueno de Marcelino? Esclavos, ¿no? Se había comprado esclavos y los hacía trabajar haciendo los peinetones. Una gran ciencia también. Pero bueno, lo cierto entonces es que el proletario, ¿no? Es un periódico que tiene muy interesante su página editorial, como les decía, son liberales, muy porteños. O sea, cuidado con pensar que en este tema de que todos los afro eran rosistas. No, no, no todos. Había inmensas mayorías, ¿no es cierto?, de los afro que eran antirrosistas, ¿no? Tenían como una tiranía, ¿no? Ahí estaba Lucas Fernández. Habían comprado el eslogan Sarmientino de Civilización y Barbarie, porque había una farmacia que se llamaba Fulcurá y decía
Cafulcurá es un salvaje como Urquiza, ¿no? Que se asociaba a salvajes, a los aborígenes, los indios, ¿no? Los federales. De modo que, bueno, tenía sus particularidades, ¿no? Allí participaron las bellas, que había un artículo donde decía que ellos necesitaban saber qué ocurría en las tertulias, y que Lucas Fernández debía asistir y también escribir qué era lo que pasaba, porque esto ayudaba a la sociabilidad, que ya hemos hablado, ¿entiendo? La importancia de los periódicos para el tema de la sociabilidad. O sea, había diálogos, ¿no? De las dos mujeres que están hablando, los afro, mujeres africanas, afroargentinas, ¿no? Que están ahí hablando de que pena que ya no salía del otro periódico, pero que ahora había que apoyar y mucho a al proletario. Tenía, por ejemplo, que no me va a salir, lo que aparecía en columnas abajo, que luego se compilaban y que salieron la excursión de los indios ranqueles, la gran aldea, la bolsa. Oh, Balzac, ¿qué escribía? Folletines, salió. O folletines. Como presentaba folletines, ¿no? En la parte, siempre los periódicos aparecían en la hoja, en la parte inferior, para ser recortados y luego hacer una suerte de libritos, qué sé yo. Bueno, o sea, es un periódico bien interesante, ¿no? Que traía pocos avisos, una carnicería, un circo, hubo avisos. Y se queja en el último número, que va a dejar de salir, porque dice, esa señora tan melindrosa, dice, la moneda, ¿no? No había, se enojaba porque dice que no era apoyado, que no lo compraban los de la comunidad, y bueno, tiene que cerrar. Digamos que si bien cierra el prioritario, salen una veintena de periódicos afroargentinos durante la segunda mitad del siglo XIX. Como están escuchando, acá los vecinos cierran la puerta, de un modo. Bueno, el tema es que existieron, como les decía, periódicos, incluso La Luz, que estaba vinculado a este sí, era obrero, que salió en los años 70, pero hubo dos que sobresalieron, que uno era La Broma y otro La Juventud. La Broma era de un sector más burgués de los afroargentinos, que los hubo periodistas que trabajaron, hubo músicos muy importantes, que saben que, por ejemplo, quien hizo la marcha de San Lorenzo, un afro, ¿no? Que pobre, lo vendió por 2 mangos a la marcha de San Lorenzo, loco. Eh, bueno, hay mucho, me decía, el tema de la negritud, hubo acá en La Plata, por ejemplo, el primer escribano platero, que casi la destruyeron a la familia. Yo hace, ya le digo, 20 años, yo me acuerdo de haber conocido a una señora, y había también un hombre que eran de esa familia, ¿no? Y que los platenses, los argentinos, somos tan enfermos mentales, ¿no? Que nos agarramos siempre con el tema este de la estupidez, ¿no? Que para colmo prende, porque de Menem se decía también que era mofa, incluso el gato este que tuvimos. Pero bueno, esta familia decía que era mofa, y una de las mujeres, muy bella, dicen que era, a principios ya por los años 50, enloqueció, porque bueno, la gente muy jodida, ¿no? Muy probada. Pero bueno, los plateros, la familia Platero, ¿no? Los plateros en conjunto, la familia Platero de La Plata. Entonces decía que había gente que fue profesional, menos médicos y
curas, después los negros estuvieron en mucha participación, en mucho el periodismo ni hablar. Entonces, cuando digo música, música de cámara, música, ¿no? También lo hubo y ahora vamos a ver, ¿no? Un negro piola piola. Pero digamos que la broma entonces era de los sectores burgueses, tuvo 2 o 3 épocas, ¿no? Salieron por allá por los años 70 y bien, con 2 o 3 épocas, hasta fines de los 80 seguro, ¿no? Incluso hablando de negros que se destacaban, también, ¿qué ocurría? Los negros votaban, ¿sí? Y el coronel Domínguez fue diputado por la provincia de Buenos Aires en 2 ocasiones, ¿no? Y después de él tengo registro, después debe haber otros negros que deben haber sido igualmente afro, pero bueno, como no decía nada, yo incluso busqué cuál habían sido las leyes que había, impulsó un par de leyes, pero tenían que ver con la milicia, ¿no? Porque era militar. Pero bueno, el tema entonces de los negros estaba ahí la broma, que era más burguesa, y la juventud. En ambos también hubo participación femenina, ¿no? Rosario Iglesias, Celina Riglos y Josefina Posada son afroargentinas que tuvieron participación. La más célebre fue Iglesias, ¿no? Rosario, que bueno, habló, formaba parte de las tertulias, y el tema es que lo interesante, que hablaba de la educación, y cuando hablaba de la educación hablaba de los padres, debían educar a sus hijos, los padres, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Y se publicaron las disertaciones que ella tenía en distintas asociaciones y demás. Y incluso hay un libro escrito acá en La Plata por Force, que trabajó en el diario El Argentino, y gente de mi estirpe, no recuerdo bien, bueno, y aparece, la única mujer es ella, Rosario Iglesias, que aparece, ¿no? En un libro de 1899. Entonces, quien se destacó en la juventud, y esto no quiero olvidarme de comentárselo, fue Gabino Ezeiza, payador, aquel que la gran payada, la más célebre, Paysandú, Yo te saludo, ¿no? Cuando la banda oriental ahí en Paysandú fue bombardeada por los brasileños y demás, ¿no? Y resistió el general Leandro Gómez, tiene una estrella de luz, cantando Solemia Bene. Bueno, no me pongo a cantar porque si no alguno va a desertar. El tema entonces es que, bueno, lo de Gabino Ezeiza no solamente fue payador, como le decía, sino también periodista, ¿no? Y tipo muy preparado y militante radical de los buenos, ¿no? Supo tener un circo, que se lo quemaron en Rosario por radical, participó de las revoluciones radicales y tuvo, por así decirlo, alguna vez escribí algo acá en la facultad, él muere el 12 de octubre de 1916, en el preciso día en que asume don Hipólito Yrigoyen. Pobre Gabino, tanto había hecho por el radicalismo, justo muere ese día, ¿no? Pero bueno, lo interesante también en el primer libro que escribimos, acá en una mirada periodística sobre la cotidianidad platense, ese sí fue escrito en 1999, encontramos con el equipo de investigación que Gabino Ezeiza está payando en el teatro argentino, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo en el argentino? Sí, porque los sectores, acá no hubo oligarquía en La Plata, hubo sectores dominantes, la CREM se llamaban por aquellos años, y eran unas bestias, como los porteños, ¿no? Siempre los que gozaban de las óperas y todo, los italianos y los españoles que sí iban a
Entonces, bueno, si bien hacían todo por imitación, ¿no? Porque el argentino se dio a imitación de Colón, pero bueno. Bueno, pero volvamos con los negros. Entonces, el periodismo afro, hay una, como les decía, una veintena de periódicos bien interesantes, pero ¿qué ocurre? Que el tema es que las guerras habían diezmado la población negra. Luego viene la otra guerra, la que da el toque de gracia al salame de Bartolomé Mitre, ¿no es cierto?, que fue bárbaro como periodista. Pues algunos lo rescatan como estadista, como historiador, ¿no? Pero como militar fue un desastre, desastre, ¿no? Es un desastre con nuestras tropas en la guerra de la triple infamia, como se la conoce, ¿no? Que a instancias de Inglaterra le declaramos la guerra conjuntamente con Brasil y con Uruguay al Paraguay y lo destrozamos, ¿no? Para aquel entonces, Paraguay de los López era un ejemplo que había que destruir porque tenía altos hornos, telégrafo, fábricas de municiones, ferrocarriles. Era una potencia, ¿no? Entonces, eran bárbaros, porque esta gente era la barbarie, como no era pro-inglesa, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que estaba casado Solano López con una belga, que era muy, pero muy bonita, dicen, ¿no? Pero bueno, no alcanzaba, no era inglesa, entonces, y si hubiese sido inglesa, lo mismo, dicen pasó para el cuarto. ¿No? Saben ustedes que en la guerra matamos el 90% de la población masculina del Paraguay. Podemos encontrar, sí, muchos afro-uruguayos, ¿por qué? Porque el Uruguay fue en la retaguardia, o sea, no estuvieron expuestos en los frentes de batalla, y bueno, ahí en Uruguay, entonces, no soportaron ni tampoco la fiebre amarilla que en el 71 nos da un toque que es fenomenal, 1871, ¿no es cierto? Y donde tiene un gran papel el periodismo, ¿no? Porque Sarmiento y compañía se tomaron el buque, no solamente cruzaron la Rivadavia, que fueron a la zona más alta, que es la Recoleta, que como hoy está, ustedes conocen Buenos Aires, sino que se fueron a San Isidro, se tomaron el palo, porque, ¿no? Escapando a la peste, ¿no? Y el periodismo quedó casi a cargo de los médicos, ¿no? A cargo de contrarrestar la peste. Entonces, tenemos que los afro, ¿no? Y el toque definitivo, van desapareciendo, iba a decir. El toque definitivo se lo da porque luego de las pestes y esto y lo otro, claro, entre todos los masculinos que habían ido a la guerra, ¿no es cierto? Y habían muerto. Después vienen los bachichas, como les llamaban ellos, ¿no? Los tanos, rubios, pero más que rubio, con unas ganas de pegar un abrazo impresionante, y acá estaban las negras que no tenían a quien abrazar y se abrazaron, ¿sí? O sea, la migración fue netamente masculina en sus principios, era una inmigración golondrina, venía a levantar la cosecha y luego se volvía a Europa, y bueno, en eso, ¿no? Ahí también el tema de la mezcla, nosotros somos por suerte, ¿no? Lo que José Ingeniero sabía criticarnos, decía que habíamos heredado todas las taras, porque los españoles se mezclaban con los aborígenes, ¿no? Y luego la inmigración con lo afro, esas taras, bueno, algunos, como es mi caso, casi que nos jactamos, ¿no? De poder amar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el periodismo afro, ya en el siglo XX, que yo conozca, no hay eh, manifestaciones, ¿no? de este tipo de periodismo.
21 y 22 del sábado. Tendría que ya estar bañándome para ir al boliche yo, y acá estoy. Bueno, ahí, consigo un macro. No me dicen nada.